Después que Jesús dio de comer a la multitud, vieron que no estaba él allí, ni tampoco sus discípulos. Subieron a la barca y se fueron a Cafarnaúm a buscar a Jesús de Nazaret. Cuando lo encontraron en la otra orilla, se fueron y le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesucristo contestó: Yo les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, y no porque hayan creído viendo las obras que realizo. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece hasta la vida eterna. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Jesucristo contestó: la obra de Dios es que crean en aquel que Él me ha enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 24 al 35. Hay que buscar a Dios porque Él es Dios. Y esa es como la consigna. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 1 de agosto, año 2021. ¿Cómo entender el tema de Dios? Los bienes salvíficos que ofrece Dios se condensan como en un término de la vida de cada una de las personas. El Hijo de Dios se presenta como el Señor de la vida, como el pan de vida, como el alimento que perdura, como el pan de vida eterna. Esa es la manera de presentarse de el Salvador del mundo. La razón esencial por la cual Dios envía a su Hijo es para ofrecer salvación. Ese es como el sentido esencial. Lo envió al mundo para que el mundo se salve y se salve por él. Dios quiere que los hombres y las mujeres se salven, que se preocupen por el alimento que da la vida eterna. Que las personas no busquen a Dios solo por interés o se vuelvan religiosos de la noche a la mañana porque necesitan de Dios, sino porque amen a Dios en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles, en toda oportunidad. Hay que amar y hay que creer en Dios, porque Él siempre está dispuesto a amar y Él sí está dispuesto a servir. La salvación es de Dios. Solo Dios puede ofrecer vida eterna. Así que si una persona aspira a llegar a la eternidad, esa es una excelente propuesta, pero depende esencialmente de Dios. Sobrepasa como las capacidades de la inteligencia, la fuerza de la voluntad de cada persona. Y así lo enseñó el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1998. La Eucaristía ocupa el puesto central en los sentimientos y en los afectos de una persona creyente, porque es alimento de vida eterna. Que no nos vaya a pasar que Jesucristo le diga a una persona: usted anda detrás de mí porque necesita comer. Usted anda detrás de mí porque necesita algo que yo le dé. Trabaje por el alimento que no perece, que se llama la eternidad. El misterio entonces de la fe católica cristiana está en un mandato de Dios, que creamos en quien Él ha enviado. Y se puede afirmar, sin lugar a equivocarse, que la fe y los sacramentos son como dos aspectos complementarios de la vida de la Iglesia: fe y sacramentos. La fe se vive con los sacramentos. Los sacramentos alimentan la fe y proyectan el apostolado de cada persona creyente. Hay como algo que se llama complementariedad con la vida eclesial, y así lo enseñó el Papa emérito Benedicto XVI. Y lo hizo en una exhortación apostólica llamada Sacramentum Caritatis. Y allí en esa exhortación decía el sumo pontífice: la Eucaristía es misterio de la fe. Y es misterio de la fe por excelencia,
Es el compendio y la suma de la fe. La fe de la Iglesia, que es esencialmente fe eucarística y se alimenta en la mesa de la Eucaristía. Gracias a la Eucaristía, entonces la Iglesia renace siempre de nuevo, porque la Iglesia se sostiene con la Eucaristía. O como lo diría el Papa Santo, San Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía y depende de la Eucaristía. Hay una buena conclusión, sabia, excelente, de un buen intérprete de la palabra de Dios. Hay que buscar a Dios porque Él es Dios y no solo porque nos puede ofrecer algo. Es una actitud noble de cada persona que sabe que las cosas pasajeras jamás le llevarán a una felicidad plena. La comunión con Cristo, es decir, puede cruzar como esa frontera de la muerte para vivir sin fin en Él. No hay que reducir las relaciones con Dios a unas simples peticiones, sino hay que aprovechar el gran mandato divino: trabajen por el alimento que no perece. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.